Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Es un nuevo comenzar. Vamos a continuar ahora con el segundo libro de Pedro. Vamos a empezar nuestro devocional esta mañana, pero les pido que me acompañen primeramente para darle gracias a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Dios Todopoderoso, por habernos concedido este nuevo día. De cierto que muchos no vieron un nuevo día, muchos no despertaron, y a nosotros nos ha bendecido con esta nueva oportunidad para regocijarnos en Él y en su palabra. Yo les pido, acompáñenme. Padre, yo te doy gracias porque nos has concedido un nuevo día, un nuevo comenzar en nuestra vida. Y ahora, Señor, nos presentamos ante ti. Queremos agradarte, queremos glorificarte en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Y así como nos disponemos a estudiar ahora este segundo libro de Pedro, pido que nos guíes tú, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de nuestras mentes, nuestros corazones, y que nos prepares para recibir lo que tú tienes para nosotros y para todos aquellos que ven esta publicación en tu palabra. Yo pido, Señor, que me uses como tu instrumento, una vez más reconociendo mi necesidad, mis limitaciones, me someto a tu dirección y pido que sea tu Espíritu Santo tomando completo control, enseñándonos por medio de mí, por medio de tu palabra, lo que tú deseas que todo aquel a quien le has dado vida, crea y reciba. Ahora pido que tu pueblo sea edificado y solamente tú, mi Señor, seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ahora empezamos el libro de Segundo de Pedro. Este es un libro que también nos habla pues de las bendiciones que tenemos como creyentes. Nos advierte acerca de falsos profetas y falsos maestros. Y luego hacia el final nos habla del día del Señor que vendrá y cómo serán los tiempos al final. Así es de que conforme empezamos, vamos a darle gloria a Dios. Amén. Aquí Pedro primeramente se identifica una vez más. Dice Simón Pedro en el saludo. Se identifica diciendo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Se identifica como un siervo de Dios, como un doulos, alguien que sirve a Dios porque le ama, a su amo. Por eso le sirve, porque Dios es su amo, Él es su siervo, y también se identifica como apóstol porque Él fue enviado por Jesucristo nuestro Señor para anunciar las buenas nuevas, el evangelio. Que si tú crees en este evangelio, en que Jesús murió por tus pecados en una cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, entonces serás salvo, serás entonces convertido en cristiano, en hijo de Dios, en una nueva criatura. Aquí nos dice claramente que Él es un apóstol de Jesucristo, y fíjense a quién les escribe: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Esa justicia de nuestro Dios es Jesucristo. Jesucristo vino a pagar el precio por nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree fuese justificado, considerado justamente como si nunca hubiera pecado. Esa justicia de Dios, nos dice Efesios, que es Jesucristo. Nos dice segundo de Corintios también 5:21, que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En diferentes partes de las cartas paulinas, en Romanos se nos dice que somos justificados por medio de la fe. En Romanos 5, siendo justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la fe, dice claramente, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo es nuestra justicia, y dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces nosotros hemos alcanzado, porque hemos creído
en que la justicia de Dios se cumplió en Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la que Pedro poseía en ese entonces. Pedro había recibido fe, había creído en Jesús porque él vio a Jesús cuando él multiplicó los panes, cuando él sanó al enfermo, cuando él le dio la vista al ciego, cuando resucitó a la hija de Jairo y cuando resucitó también a Lázaro. Pedro tenía motivo para creer porque él había visto, pero también nos dice que la palabra en Juan 17, que Jesús nuestro Señor oró por nosotros, los que habríamos de creer en él por medio de la palabra de ellos. Y aquí Pedro nos está hablando acerca de esa fe igualmente preciosa que la que él poseía. Te pregunto, ¿tienes tú esa fe? ¿Consideras que eres un hombre o una mujer de fe? ¿Que has creído en Jesús? ¿Que has depositado tu confianza totalmente? ¿Y que estás segurísimo, segurísima que si hoy tú no hubieras despertado, estarías con Él por la eternidad en su reino? Hoy estaba en la mañana cantando una canción viejísima, un himno, porque Jesús ha resucitado. Dice claramente, porque yo sé que mi futuro está en sus manos y puedo vivir confiado porque Jesús resucitó, porque Él vive. Gracia y paz, dice, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente en el conocimiento de Dios y de Jesucristo, cuando le recibes como tu Salvador, que tú puedes recibir esa gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor que no merecemos. Es que Dios envió a su Hijo amado para que muriera por ti y muriera por mí. Eso es gracia. Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. La gracia es que nos da lo que no merecemos. Y aquí dice Pedro, gracia y paz o sean multiplicadas conforme nosotros mantenemos nuestra fe y confianza en Jesús. Esa gracia y esa paz sigue creciendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida completa por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a continuar leyendo aquí. Nos dice que somos partícipes de la naturaleza divina. O sea, cuando tú vienes a conocer a Jesucristo, eres partícipe de esa naturaleza divina. Nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos dice claramente, todas las cosas, como creyentes, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, ya se nos han sido dadas. Dice aquí, os han sido dadas. Dios ya nos ha dado todas estas bendiciones, todas estas promesas que vemos aquí. El problema con muchos cristianos es que no las apropiamos. Dios dice, es tuya, te lo doy, porque creíste en mi Hijo Jesús. Ahí recibes todo lo que Dios tiene para ti. En Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 3, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es en Cristo que recibimos todas esas bendiciones. Ahora, notemos que dice que ya nos bendijo. Tiempo pasado, ya está hecho. Dios te lo ha dado si tú has creído en Jesús. Apropíate todas esas bendiciones, recíbelos. En Romanos 8:32 nos dice, aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas?
Todas las cosas que Dios tiene para ti, Él desea que tú las recibas. Si eres un hijo de Dios, las mereces. Las mereces. No, yo no las merezco. Mucha gente dice, no las merecíamos. Pero como hijo de Dios, te pregunto, si tú tienes un hijo y ese hijo te obedece y ese hijo confía en ti, ¿le bendecirías tú? Yo creo con todo mi corazón que sí lo harías. Dios sabe bendecirnos. Si nosotros, nos dice Mateo 7:11, el 7-Eleven, cuando me lo grabé como el 7-Eleven. Mateo 7:11, ¿qué nos dice? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará todas las cosas? Todo lo que necesitamos, Dios nos lo ha dado para vivir la vida cristiana. Todo lo que necesitamos ya nos lo ha dado. En Juan 14 vemos que Jesús nos dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. Dios envió a su Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, para que esté en nosotros, con nosotros, y estuviera con nosotros y en nosotros, le dijo a sus discípulos. Ese Espíritu Santo del que habla Jesús es Dios mismo en espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios triuno. El Espíritu Santo llegó a llenar a los discípulos en el día de Pentecostés, y todo aquel que cree en Jesucristo y le recibe como Salvador, también el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo y confiamos en Él y todas sus promesas, pasas a ser hijo de Dios. Y si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Dios nos da? Pasas a ser hijo de Dios y Él te da. Aquí dice, te da todas las cosas que son necesarias para la vida y la piedad. Lo que necesitas hacer tú es apropiártelas. Él las tiene a tu disposición. Son tuyas. Aquí más adelante vamos a ver una lista, pero quiero que pongas atención a esto. Él ya nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, como dice aquí en el versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, dice claramente, a causa de la concupiscencia. Hermanos, es necesario huir de todo lo que el mundo te ofrece. Cuando dije la palabra huir, me recuerdo a José. Permítanme. Cuando la esposa de su amo lo quiso seducir, ¿qué hizo José? José podría haber aprovechado ese momento y haber satisfecho, por decir, haber satisfecho sus deseos carnales. Por un rato, al cabo nadie me ve. No, él dijo, lejos esté de mí que yo peque contra mi Dios y contra mi amo. José lo que hizo, dejó su ropa, huyó, salió corriendo. Y así también nosotros somos tentados, hermanos. Somos tentados, hermanas. Y debemos huir de la corrupción y de la concupiscencia que hay en este mundo, para que así no vayamos a caer en pecado. Es necesario huir, alejarse de esa tentación, de esa corrupción. Es un hecho y es una realidad que podemos ser tentados todos los días. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando viene la tentación? Recuerden lo que Jesús hizo cuando vino la tentación desde Satanás. Él usó la palabra para contrarrestar y atacar al enemigo. No se quedó pasivo, sino que cuando viene la tentación, nosotros necesitamos usar la palabra. Y por ejemplo, lo que se me viene a mente es 1 Corintios
10:13, que nos dice: ninguna tentación os ha sobrevenido que no sea humana. Ayer la cité también. Mas Dios es fiel, el cual no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir o soportar, sino que juntamente con la tentación Él nos dará la salida. Depende de ti, depende de mí, al igual que José, correr, huir y tomar la salida. Vamos a estar en este mundo y vamos a ser tentados, pero recuerden, ya no somos los mismos. Así es como podemos entonces, nosotros recibimos una naturaleza divina. Antes de venir a Jesús, antes de recibirlo como Salvador, nosotros nacimos meramente carnales. Éramos por naturaleza carnales, así, seres carnales, corruptos y llenos de pecado, porque el pecado vino al mundo a causa de la caída de Adán, y todo bebé, todo ser humano que nace con esa naturaleza pecaminosa. Mucha gente dice: no, es que los bebés son, como dicen, inocentes. Ellos no, son inocentes, ellos no pecaron, pero nosotros todos heredamos esa naturaleza, no la pedimos, heredamos esa naturaleza pecaminosa a causa de la caída del hombre. Pero cuando vienes a Jesucristo, cuando tú recibes a Jesús porque has creído en Él, en fe, entonces pasas a ser hecho hijo de Dios y recibes la naturaleza divina de Dios. Antes de eso éramos seres corruptos. Hasta los 28 años de edad yo llegué haciendo así. Para satisfacer la carne hacía lo que fuese necesario. Pero a los 28 años de edad el Señor me alcanzó. Antes de cumplir los 28 años de edad, me alcanzó un mes antes de cumplir los 28 años de edad. Entonces yo y tú y todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Pero, vuelvo a decir, cuando recibimos a Jesús, es entonces que recibimos el Espíritu de Dios. Ahora, cuando Cristo viene a nuestra vida, mora en nosotros. Aquí dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, su Espíritu Santo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha llamado, y cuando tú respondes a ese llamado y confías en lo que Dios designó y asignó para tu salvación, que confiaras en Jesucristo, en su obra redentora en la cruz, en que Él murió en la cruz, derramó su sangre, entregó su cuerpo como sacrificio, como vimos anteriormente en el primer capítulo de Primero de Pedro, en el versículo 18, donde nos dice, permítanme, donde nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas que perecen como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Del momento en que tú confías en Jesús, esa sangre pagó por tus pecados y eres redimido, eres rescatado del poder de Satanás, el poder del pecado y del mundo. Ahora, nosotros, como dije anteriormente, éramos meramente carnales. Vivíamos haciendo la voluntad de la carne, hacíamos lo que queríamos nosotros y estábamos en contra de Dios. Pero cuando viene a nuestra vida Jesucristo, entonces el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros y empieza a obrar en nosotros, y ya no somos igual que antes. Ahora somos hechos nuevas criaturas. Segundo de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, nos dice la palabra de Dios. En Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gálatas 2:20, me encanta lo que dice Pablo. Pablo dice: juntamente crucificado con Cristo soy, o crucificado juntamente con Cristo soy, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y la vida que ahora vivo en la carne o en este cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Ahora, lo único que me queda hacer es hacerte una invitación. ¿Has tú nacido del Espíritu? ¿Has recibido a Jesús? ¿Has adquirido o recibido? Porque recuerden, tenemos que recibirla y apropiarla. La promesa de la vida eterna, la promesa de ser hecho una nueva criatura. La naturaleza divina de la que habla aquí es la naturaleza misma de Dios. Cuando tú recibes a Jesús, pasas a ser hijo de Dios. Entonces, si tú nunca has recibido a Jesús, aquí, hoy te hago una invitación. Si quieres estar seguro que tú eres hijo o hija de Dios, la palabra de Dios nos enseña que todos somos creación de Dios. Todos nacimos, fuimos creados por Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, creó a los humanos. Él te dio vida. Jesús mismo estaba envuelto, involucrado en la creación. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios, dice, es Dios. Dice claramente, todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús mismo es vida. Jesús te dio vida en el vientre de tu mamita. Pero hablando de Jesús como la luz, en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, noten ahí está la clave, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No nacimos hijos de Dios, nacimos criaturas naturales, carnales, que Dios nos creó, pero para ser hijo de Dios, tú tienes que hacer esa decisión. Dios te da el libre albedrío. Escoges vida para vivir con Él por la eternidad o escoges muerte para quedarte aquí. Entonces, una de dos, tú escoges. ¿Quieres ser hijo de Dios? Recibe a Jesús y estarás seguro. Porque continúa diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento de Dios, un nacimiento espiritual. He dicho numerosas veces, Dios es espíritu y su reino es espiritual. Y para ir al reino de Dios y estar en el reino de Dios, necesitas nacer del Espíritu. Y para nacer del Espíritu, necesitas recibir a Jesús. Si entiendes con claridad y tú quieres hacer esa decisión, ora conmigo esta oración. Es una oración corta, sencilla, pero poderosa para darte la salvación. Si tú quieres eso, ora conmigo y dile, Señor Jesús, yo creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que Dios Padre te envió a la tierra para morir por los pecados de todo el mundo. Y yo reconozco que he pecado y que mi pecado me separa de ti. Ahora me arrepiento, te pido perdón por mi pecado. Te pido que me limpies de todo pecado, que limpies mi corazón y que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, me rindo completamente a ti. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me des tu poder para vivir la vida cristiana, la vida que te agrada. Ahora, Señor, te doy gracias porque por fe yo te recibo
y por fe creo con todo mi corazón que tú me recibes y ahora he sido hecho hijo o hija de Dios. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. En su nombre te doy gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, has nacido del Espíritu, eres hecho nueva criatura. La naturaleza divina ahora mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Dale gracias a Dios y regocíjate. Una de las cosas que quiero hacer es invitarte a que inmediatamente empieces a alimentar a ese nuevo nacimiento, a ese bebé que ha nacido, a ese bebé que nació en ti, a ese bebé espiritual. Necesitas alimentarlo con la comida espiritual. La palabra de Dios es la comida espiritual. Conforme tú lees la palabra, estás alimentando y fortificando al ser espiritual que tú has recibido ahora, que tú has nacido ahora. También cuando tú hablas con Dios, desarrollas una relación personal con Él por medio de la oración. Cuando tú lees la palabra, Dios te habla a ti. Pero cuando tú hablas con Él, Él se deleita. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido o que tú no conoces. Dios desea revelarte su voluntad. Por medio de la palabra de Dios vas a conocer la voluntad de Dios. Cuando tú oras y hablas con Él, de repente vas a ver que se convierte no en que tú hablas un monólogo solamente con Él, sino en un diálogo, que Él también te va a empezar a hablar y te va a decir y te va a dar dirección por su Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios por haberme permitido compartir esto y haberme permitido conocerle yo. Otra cosa que es muy necesaria, como hijo de Dios, ahora has sido hecho parte de la familia de Dios. Eres un hijo de Dios y necesitas congregarte con otros hijos de Dios, venir a la iglesia y recibir palabra, crecer en el Espíritu, crecer en tu vida espiritual. Yo te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center en la calle Ensenada número 7 en la colonia Machado. Estamos localizados entre el Colegio Rosarito y los Tacos 2000. No tiene pierde, todo el mundo sabe dónde está. Inclusive puedes ver atrás del Nuevo Florido. No hay pierde. Te esperamos ahí. Deseamos que crezcas con nosotros. Deseamos que conozcas a otros cristianos y te involucres en la vida cristiana y cambies completamente la vida que llevabas. Porque es un cambio radical el que Dios hizo en mí hace 41 años y hasta ahorita no he deseado volver. Dios me ha guardado y me ha protegido. Y por más que el diablo ha tratado, Dios es fiel. Amén. Ahora les pido también que hagan esto. Compartan con otros lo que Dios ha hecho por ustedes. Lo que Dios ha dado a tu vida, dalo. Jesús dijo, de gracia habéis recibido, de gracia dalo también. Compártelo con otras personas. Otra cosa que es necesaria, aparte de congregarte y crecer, es necesario dar el paso de obediencia del bautismo. Mi pluma azul, por ahí la dejé, pero esta pluma va a representar el agua. Cuando una persona es bautizada, implica ser sumergida. El bautismo no es que te mojen el copete, con todo respeto lo digo, pero bautizarse debe ser una decisión propia, una decisión que tú haces porque has decidido vivir para Cristo. En Romanos en el capítulo 6, se nos dice acerca del bautismo, cuando nosotros somos sumergidos bajo el agua, nos identificamos con la muerte de Cristo y el sepultado, Cristo sepultado. Y cuando ascendemos del agua, nos identificamos con su resurrección y así salimos a vivir a nueva vida. El Espíritu Santo te va a demostrar y te va a guiar para que tú des ese paso de fe.
Conforme lees la palabra, vas a ver que es necesario. Así es que regocíjense, síganse animando unos a otros, los que están escuchando, y aquellos que recibieron hoy a Cristo por primera vez, háganoslo saber. Mándenos un recado, queremos orar por ustedes y queremos animarles a crecer. También ahora hago como siempre esa invitación. Permítanme por favor. Un poco de flemilla ahí. Vamos a continuar. Una invitación a todos aquellos que se han apartado del Señor. Aquellos que han vivido en la vida cristiana, han estado quizá congregándose en una iglesia, pero se separaron, se apartaron y se fueron al pecado. Vuelve al Señor, no mueras en tu pecado, no termines derrotado o completamente destrozado por el enemigo, porque tú le estás abriendo puerta al enemigo. Y ahora yo no sé en qué situación te encuentres, pero el hijo pródigo terminó en un chiquero, dándole de comer a los cerdos. No llegues a ese punto. No sé si estás en una condición, una situación tan severa, pero no llegues a ese punto. Arrepiéntete, apártate de esa condición, esa situación en la que estás en pecado, y vuelve al Padre y pídele perdón. Si tú quieres dar ese paso y pedirle perdón al Padre, ora la oración de arrepentimiento. Como el hijo pródigo, dile: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. Perdóname porque he menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento. Te pido perdón por todo mi pecado. Te pido que me laves de nuevo con la sangre de Cristo. Que renueves tu Espíritu Santo morando en mí y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Por fe yo me arrepiento y te pido perdón, y por fe yo recibo tu perdón conforme a tu promesa, que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Ahora te doy gracias, Señor mío, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, también háznoslo saber. Nosotros queremos orar por ti, interceder para que tú continúes creciendo de nuevo en la fe. Vuelve de lleno, vuelve completamente, como si nunca hubieras pecado, porque Dios te ha perdonado. Amén. Ahora, para cerrar, una vez más, les pido que sigan orando. Al parecer yo traigo una gripilla ahí. Les pido que sigan orando y que pues sigan haciéndonos saber si necesitamos orar por alguien. Oren por nuestra hermana Chuyita, oren por aquellos que ustedes saben que están enfermos o se han lastimado, por nuestra hermana Irma para que siga sanando su herida. Se cayó, si algunos no saben, y se lastimó la rodilla. Y ahora, como Jesús está en nosotros, debemos de tener ese gozo contagioso, amén. El Espíritu Santo morando en ti. Y al igual que Pablo, ahora les digo: gócense, regocíjense en el Señor siempre. Una vez más les digo: y regocíjense en nuestro Señor Jesucristo siempre.